Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles desde el Museo Histórico de la ciudad Casa del Cerro. Un gusto enorme poder platicarles de este recinto tan magnífico que tenemos hoy en día en la ciudad de Torreón, Coahuila, y que a través de este encuentro nacional tengamos la oportunidad de conocer otras casas museo, porque bueno, finalmente es la historia que continúa vigente en que la memoria no se pierda. Entonces es muy, muy grato para nosotros como museo participar y platicar de una persona que realmente, tal como le llamaba de cariño su familia, Tulitas, con cariño la recordamos y hablamos de ella pues durante el recorrido de nuestras guías. Es fundamental la figura de Gertrudis Wolff, Tulitas Wolff Jamieson, ya como desde casada, que adquiere el Jamieson, porque muy pocas mujeres en la historia tienen este valor, esta iniciativa de narrar, de contar sus historias de cuando eran niñas. Y en este caso, bueno, ella, tenemos la referencia de su papá, el ingeniero y arquitecto Federico Wolff, quien es conocido por realizar el trazo del primer cuadro de la ciudad, muy polémico porque él solo traía las cintas en yardas, entonces es por eso que el centro de la ciudad de Torreón, las calles son muy anchas para quienes hayan tenido la oportunidad de visitarnos. Y por supuesto, bueno, entre otros edificios que construyó a finales del siglo XIX, pues a principios del XX, diseña y construye lo que es la Casa del Cerro. Cuando su familia, bueno, ellos vivían en Estados Unidos, él vivía prácticamente aquí de renta porque pues estaba yendo y viniendo, no logra la fortuna ni el estatus económico que él hubiera deseado en Estados Unidos y consigue trabajo aquí en el entonces el rancho de El Torreón. Torreón en esa época, con la llegada tanto del ferrocarril central en 1883 como del internacional en 1888, pues va a encontrar, a recibir gente de muchas partes del mundo muy identificados en incluso sus actividades, ¿no? Como por ejemplo los técnicos, que principalmente eran americanos y alemanes. Bueno, Federico Wolff estudia en Alemania y gracias a que ve estos castillos se enamora. Él decide, bueno, que su casa grande sea un tipo castillo. Es por eso que nos encontramos con una construcción, un castillo tipo ecléctico, pero para la época era conocida como el Chalet Wolff por contar con jardines al frente, así era como se les llamaba a las casas en ese entonces. Entonces, bueno, por un lado sí tenemos a la figura de Federico Wolff, muy importante para la historia de Torreón, pero su hija, Tulitas, es quien realmente, o a través de quien vamos a conocer a todas estas personas que convivieron y que convergieron en una época de todas las clases sociales. Regularmente nos encontramos con textos muy académicos, también de escritores o personas americanas como William K. Myers, que hace un estudio, un análisis muy profundo sobre todas las situaciones alrededor en torno a la revolución, o Patrick Ojea, que estuvo en una hacienda aquí en Durango, pero tanto uno como el otro hacen un acercamiento de la gente, pues digamos, sí, la élite en la laguna, sí, la servidumbre, sí, las clases populares, pero desde una perspectiva desde afuera. Con Tulitas vamos a convivir con esa gente a través de estas reminiscencias de una vida en México, que bueno, finalmente fue como se publicó el libro Tulitas of Torreón, impreso por la Universidad de Texas, tal como fue narrado a su hija Evelyn. Ella tuvo 2 hijos, bueno, una hija y un hijo, Evelyn y Barry. Ella le cuenta a Evelyn y realmente, bueno, este libro, cuando nosotros lo estábamos leyendo, estamos ahí, es como si nuestra abuelita nos estuviera narrando. ¿Por qué es importante Tulitas Wolff en la historia? Y realmente no, si sentimos de repente que no se le ha dado este reconocimiento, es precisamente
porque es gracias a ella que efectivamente está la construcción, pero la esencia de la casa, la esencia del museo, lo encontramos en ella, en su voz, en sus palabras, porque entonces ella nos va a conducir por esas habitaciones octagonales, por esos, el comedor, el área de visitas, las habitaciones, estos balcones también. Y sobre todo, para ella, ¿qué es lo que va a representar la casa grande? Si consideramos, bueno, que en ese entonces la casa grande era un reflejo del estatus social y económico de la persona que ahí lo habitaba, que regularmente, bueno, eran las casas en los ejidos, en los pueblos, bueno, de los grandes terratenientes. Para Federico Woolf, la casa del cerro, cuando Tulitas dice, bueno, cuando papá tiene ya la solvencia, construye esta casa, y es a donde nos vamos a vivir. Sin embargo, desde que ella llega a México, ella llega a muy temprana edad y va a hacer una descripción muy detallada y hasta anecdótica, porque un acercamiento, tiene una calidad, una capacidad de observación increíble para todos los detalles, porque ella habla de las casas con los zaguanes, ella habla de estas paredes tan anchas, incluso las puertas, las chapas, dice, le llamaban la atención que estuvieran, dice, pues están en el lado izquierdo y tienen que jalar la puerta para que puedan ingresar, cosa que aún hoy en día se hace en algunos de las casas. Entonces, ella pues llega hablando inglés, tiene que aprender el español también para lograr convivir con otros niños y niñas de la época. Regularmente se asocia a las mujeres de clase alta o de un nivel económico alto con pues mujeres que se dedican a aprender algo de música, de bordado, a estudiar las artes del hogar. Sin embargo, ella se sale a jugar con los niños. Esta barrera, de hecho, de sus primeros contactos son con niños españoles, entonces había ahí como una barrera del idioma, y ella hacía unas mezclas ahí para poder entablar este juego, este diálogo. Si su hermano la retaba a todos, vamos a treparnos a la pared, ella se trepaba, vamos a aventarnos todos por esa zanja, ella lo hacía, y es algo como hasta un poco diferente para la época en una mujer como ella, porque su papá ya tenía un nivel económico importante y un estatus también, ya era una persona reconocida en la región. Y por otro lado, ella va a convivir con peones, va a comer con ellos, va a tener este acercamiento, ella le pone nombre a la gente. En este sentido, Tulitas viene a representar a toda esa gente que de repente no tiene nombre. Ella dice la cocinera Tilana, la señora Canuta, incluso, bueno, hace una referencia y dice, ay, qué chistosos los nombres de los mexicanos, pero no lo hace como una burla, sino como esta parte donde, bueno, pues los nombres les son muy diferentes. Entonces hay un choque cultural, arquitectónico, por el tipo de las casas, por la convivencia, incluso dentro de la misma clase de la élite de la laguna. Pues hay algunas situaciones que hasta la fecha se siguen dando hoy en día, porque dicen el horario de los mexicanos, y que al final ellos nunca se acostumbraron. Ella sí reconoce que gracias a los extranjeros, dice, bueno, México, bueno, la región se hizo mucho por esos extranjeros que tuvieron la valentía de salir de su hogar. Al final fueron inmigrantes, pero en otras condiciones, en un Torreón de una bonanza increíble e impresionante. Pero por otro lado, y bueno, efectivamente, ella convive con mujeres en los diferentes ámbitos, pero estas mujeres de las que ella habla, las va a presentar como mujeres con una perspicacia y con un interés por el otro, por la otredad. Ella dice, bueno, por ejemplo, la señora Caroters, que administraba el recurso, retenía una parte del salario porque había el rumor de la revolución, y bueno, les retenía
Pero bueno, la gente pues dijo, no, no podemos trabajar porque queremos nuestro salario. Entonces todo lo que les guardó por 2 meses, en una noche hicieron una fiesta y compraron una escultura de San Judas. Entonces habla de ella, habla de la cocinera también defendiendo a su papá, poniendo, bueno, porque esa es otra cosa, se siente en esta narración un respeto entre la familia y los mozos, pero también habla de otras mujeres valientes que durante la matanza de los chinos escondieron a chinos e incluso, bueno, uno de esos chinos que ella contó, porque hay un seguimiento también de estas historias, que uno de esos chinos que esta señora rescató va a encontrárselo en Estados Unidos, ya él está en un restaurante, le invita a comer y bueno, hay un seguimiento, hay una cuestión ahí de intimidad interesante. Entonces, Tulitas es importante para nuestra región, incluso para nivel nacional o lo que correspondería a la parte norte del país, por este acercamiento, insisto, hacia las personas, hacia la otredad, y sobre todo porque hace críticas muy puntuales también al interior de la familia, como esta figura ausente del padre que iba y venía cuando ellos vivían en Estados Unidos y que al estar aquí en México se siente desplazada por parte de su mamá, porque entonces el espacio de la casa, que es propiamente de las mujeres, viene su papá a usurparlo. Ella incluso dice, bueno, cuando me casé, lo que me gustó de casarme es que yo podía decir qué se hacía o qué no se hacía en mi casa. Ella, bueno, al final dice, se refiere al chalet, dice, bueno, el chalet ahí sigue en pie, en la cima del cerro y en la historia de Torreón. Y lo recuerda hasta con melancolía, porque dice, bueno, cada día muestra su solidez, su rostro de dignidad, que es la casa del cerro. Pero ella, esa mujer que se describe como ausente, de mirada ausente, fue una mujer muy valiente, diferente a su época, y que para quienes estén interesados e interesadas en conocer más acerca de ella, les invito a conocer, porque la Casa del Cerro es efectivamente eso, una casa habitación que nos habla de un momento concreto en la historia y que hoy en día sigue en pie a través de la voz de Tulitas Gulf Jamieson. Muchas gracias.